Un saludo muy especial para todos, un abrazo de cariño para todas aquellas personas que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros hoy, martes 4 de agosto. Bueno, el tiempo va pasando muy rápido y seguimos avanzando. Vamos a retomar nuestro tiempo devocional y por supuesto vamos a hablar en este día del libro de los Salmos, recordándoles que iniciamos con este tiempo devocional, pero luego tendremos nuestro tiempo de intercesión al mediodía y estaremos cerrando esta jornada con nuestros tiempos de alabanza a las 5 en el distrito Marabel y a las 6 de la tarde aquí en el distrito Centro. Ahí les esperamos. Aparten este tiempo en sus agendas, preparen sus corazones desde ya y acerquémonos a Dios, fortalezcamos nuestra comunión con Él. Y hoy particularmente hemos llegado al Salmo 25, otro de los salmos del rey David. Vamos avanzando en este camino de este querido libro de los salmos y vamos a concentrarnos en esta mañana, como solemos hacerlo, en un par de versículos de este Salmo 25, puntualmente el versículo 4 y el versículo 5. Así que les animo a que tomen allí la mejor postura, la mejor posición, la mejor actitud también para que podamos entender lo que Dios quiere hablar hoy a nuestro corazón. Salmo 25, versículos 4 y 5. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad. Dice el rey David, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Dice el versículo 5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Bueno, esta es la petición del rey David en esta oportunidad. Una petición muy concreta y que incluye por lo menos tres palabras clave que son esenciales, que son fundamentales en esto que está pidiendo el rey David en esta oportunidad. El rey David habla de mostrar, de enseñar y de encaminar. David le dice, Señor, por favor muéstrame, por favor enséñame y por favor encamíname. Naturalmente, en esta petición de David, nosotros vemos una dependencia total del Señor, de la dirección de Dios en cada uno de sus asuntos. David aquí está reconociendo su necesidad de ser dirigido por Dios, de ser enseñado por Dios, guiado por Dios en el camino de la vida. Y saben que estas tres palabras de las que habla David, mostrar, enseñar y encaminar, resumen muy bien la obra del Espíritu Santo en nosotros. Escúchenme esto, aquí estamos entrando en un terreno importante. Estas tres palabritas de las que nos habla David, mostrar, enseñar y encaminar, son un muy buen resumen de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Recuerden que el Señor Jesús prometió que no nos dejaría solos, que Él enviaría a otro consolador para que estuviera con nosotros para siempre, por el resto de nuestros días, para enseñarnos, para recordarnos su palabra, para guiarnos a toda la verdad, para darnos testimonio, para acompañarnos en el camino. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero miren ustedes que hablando de mostrar, enseñar, encaminar, para muchas personas el camino de la vida genera incertidumbre. Para muchas personas genera también temor, ansiedad, pensar en el futuro, pensar hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia dónde estamos yendo. Pero aquella persona que es guiada por el Señor avanza con confianza. Aquella persona que está siendo dirigida por Dios pisa con firmeza, con la seguridad de saber que es Dios el que va guiando sus pasos, a pesar de esa cuota de incertidumbre que tiene la vida. Porque, como bien lo dice el apóstol Santiago, pues el mañana es como neblina.
Pero cuando nosotros estamos siendo encaminados por Dios, guiados por Dios, tenemos una certeza y una confianza especial en nuestro corazón. Para nosotros, la mejor manera de avanzar y de hacerlo con seguridad, como estamos diciendo, es ir directamente a Dios para conocer lo que Él espera, para descubrir, para conocer su voluntad, que siempre será buena, que siempre será agradable y además perfecta para nosotros. Lo mejor que nos puede pasar, indudablemente, es la voluntad de Dios, lo que Él ha pensado, lo que Él ha planeado para nosotros. Y un corazón, así como el del rey David en esta oportunidad, que se dispone auténticamente, genuinamente, a conocer y a descubrir la voluntad de Dios, la va a encontrar, la va a conocer. Donde hay una persona que en verdad quiere conocer la voluntad de Dios, Dios va a manifestar esa voluntad. Por eso es tan importante ir a esta petición de David. Muéstrame, enséñame, encamíname. Justamente estamos diciendo lo que Dios hace en nosotros a través del Espíritu Santo, que mora en nosotros, que habita en nosotros, que es ese consolador que nos acompañará para siempre, para siempre. Y vamos a mirar entonces cada uno de estos términos que encontramos aquí. El primero, decíamos, es muéstrame. David le dice, Señor, muéstrame tus caminos, muéstrame tus caminos. Mostrar tiene que ver con exponer algo, con poner algo a la vista de otros con el objetivo de que lo vean, de que lo perciban, de que sea claro para ellos, con el objetivo de que no pase desapercibido. Eso es mostrar, poner a la vista, exponer algo. Miren que esta también fue la petición de Moisés cuando estaba liderando al pueblo en el desierto. Moisés le dice, Señor, muéstrame tu camino. ¿Hacia dónde debo ir? Muéstrame cuál es la dirección, cuál es la ruta. Muéstrame tu camino. Ponlo a mi vista, que yo lo pueda ver, que yo lo pueda palpar, que yo lo pueda visualizar. Es increíble cómo la voluntad del Señor y el camino del Señor pasa desapercibido para muchas personas. A veces nuestra autosuficiencia, incluso nuestra ceguera espiritual, no nos permite a nosotros ver la ruta que Dios ha marcado de una manera clara. Cuando hay una persona que le dice, Señor, muéstrame, Dios muestra. Dios viene y pone delante de mí su camino, su voluntad, naturalmente a través de su palabra, naturalmente a través del Espíritu Santo, porque Dios no es un Dios enigmático, confuso, al contrario, Dios trae claridad, la palabra de Dios trae claridad, luz, entendimiento, buen juicio a nuestra vida. Muéstrame, Señor. Pon delante de mí cuál es tu camino. Permíteme identificarlo, permíteme palparlo, verlo con mis ojos, para saber a dónde me estoy dirigiendo, para saber cuál es el objetivo, para saber a dónde tengo que ir. Como decíamos anteriormente, donde hay un corazón dispuesto que de verdad quiere conocer la voluntad de Dios, Dios indudablemente va a mostrar su camino. El que quiera conocer la voluntad de Dios la conocerá. En primer lugar, entonces David le dice, Señor, muéstrame, expónme tu camino, déjame ver tu camino, que sea claro para mí, que sea evidente para mí cuál es tu camino. Pero luego, en segundo lugar, el rey David también le dice, Señor, enséñame. En el primer punto, Dios expone su camino, decíamos. Dios muestra cuál es su camino. Pero ahora también es necesario que Él nos enseñe a recorrer ese camino. ¿Se dan cuenta que son dos cosas complementarias pero distintas?
Una cosa es que Dios me muestra el camino, ¿cierto? Y me dice, vamos hacia allá, pero luego otra cosa es que Él me enseñe a recorrer ese camino, que Dios me forme, que Dios me capacite, que Dios me implemente para que yo tenga la capacidad de recorrer su camino, de avanzar en su voluntad. Y entonces Dios, con la paciencia de un papá, con la paciencia de un maestro, se toma el tiempo de explicarme cómo recorrer ese camino, cómo debo andar ese camino. Por eso es tan importante que ustedes y yo siempre conservemos en todo momento una actitud de aprendiz, un corazón dispuesto a ser enseñado, formado por Dios. Esta segunda parte de la petición de David tiene que ver con la formación. El primer punto tiene que ver con la iluminación. Dios me habla, Dios me muestra. Pero el segundo punto tiene que ver con la formación, cómo Dios me implementa para recorrer ese camino. Ahora, este mismo Salmo 25, y eso es un detalle muy interesante, nos cuenta que Dios no le enseña a cualquiera. Dios le enseña a un grupo selecto de personas. Miren, por ejemplo, hablando del Salmo 25, estamos allí. Miren lo que dice el versículo 8, que Dios le enseña a los pecadores. ¿Qué tal es? Dios le enseña a los pecadores, dice el versículo 8. Esto tiene que ver con el reconocimiento de nuestra propia condición, con el reconocimiento de nuestros errores. Cuando una persona reconoce sus faltas delante de Dios, reconoce su pecado delante de Dios, Dios le enseña. El problema es cuando yo me niego a aceptar mis desaciertos, cuando yo me resisto a confesar que he pecado, que he fallado, que me he apartado del camino. Siempre que yo confiese mi pecado y le diga, Señor, aquí está un pecador, ayúdame, Dios me va a enseñar. Pero dice también el versículo 9 de este Salmo 25 que Dios le enseña a los mansos. Y esta es la actitud que debemos tener para ser enseñados. La mansedumbre, la humildad, ese espíritu que se deja dirigir, que se deja encaminar, que no es testarudo, que no es cabeza dura, que no es terco, que no da el brazo a torcer. Dios le enseña a los mansos. Pero también dice el versículo 12 que el Señor le enseña a los que le temen. Y el temor de Dios tiene que ver con una mezcla entre confianza eh, y respeto, entre admiración y respeto. Claro, Dios le enseña a aquellos que le respetan, que le honran, que le temen. Una persona temerosa del Señor es una persona que es enseñada también por Él. Dios me muestra y Dios ilumina entonces mi mente, mi corazón y me hace conocer, descubrir su camino, su voluntad, su palabra, sus propósitos, sus planes. Pero luego también Dios me tiene que enseñar y formar cómo es que voy a recorrer ese camino. Ya sé a dónde voy, pero ahora necesito ser esa persona idónea para recorrer ese camino. Dios también se encarga de formarme, de implementarme. Dios puso sueños en el corazón de José cuando era un jovencito, cuando tenía nada más 17 años. Dios comenzó a colocar sus impresiones en el corazón, en la mente de José. Le mostró el camino. Pero luego Dios tuvo que formar a José y prepararlo por 13 años, enseñándole. Le mostró, pero luego le enseñó. Pero todavía hay un tercer término en esta petición de David. David también le dice, Señor, encamíname, muéstrame, enséñame y encamíname. Y esto tiene que ver con el acompañamiento. Entonces Dios me muestra en el primer punto
Luego Dios me forma, me capacita, me enseña, pero luego, ¿saben qué me dice Dios? Yo voy contigo, yo te acompaño, no estás solo. Por eso recordamos también a Moisés, que Moisés decía, Señor, yo necesito tu presencia. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Claro, muéstrame tu camino y hacia allá yo quiero ir, pero necesito también de tu compañía. En caminar tiene que ver con el trabajo que realiza un pastor con sus ovejas. Recuerdan que hace algunas semanas hablábamos del Salmo 23. Eso es encaminar el trabajo de un pastor, porque el pastor las va llevando hasta el lugar indicado, pero las acompaña en el proceso. No las envía únicamente, no dice vayan a los pastos, vayan a las aguas, sino que el pastor está allí presente, acompañándoles, como veíamos en el Salmo 23. Él me lleva, Él sabe a dónde dirigirme, pero Él va conmigo. Qué importante es esto también, que Dios me muestre, por supuesto, que Dios me forme para recorrer el camino, pero que el Señor vaya conmigo, que su presencia sea mi seguridad, mi garantía, que yo sepa que no estoy solo, para que la presencia de Dios elimine esos sentimientos de soledad, de orfandad, de abandono, y nos permita convencernos de que su presencia es real, de que Él me está encaminando o acompañando. Pero para que esto ocurra, también se requiere una característica muy importante, que la encontramos en el versículo 9. Dice que Dios encaminará a los humildes. Dios está y Dios acompaña a los humildes. Recuerdan que la Biblia también nos dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo atiende de cerca. Dios está con el humilde. Una persona soberbia, orgullosa, una persona que permanentemente está ostentando sus virtudes, su fe, su capacidad, su fortaleza, que se está pavoneando por ahí todo el tiempo, que está hablando de más, es todo lo contrario a alguien humilde. El humilde es consciente de su debilidad. El humilde es consciente de sus límites. El humilde sabe muy bien de qué está hecho. Ese es el humilde. Y por eso se acerca a Dios, por eso busca a Dios. El soberbio piensa que no necesita nada. El soberbio está lleno. Ese no necesita de nada, ni dirección, ni acompañamiento, nada. Ese va solo, es autosuficiente, es prepotente. El humilde, en cambio, sabe muy bien que depende del Señor. Y a ese humilde Dios lo encamina, es decir, Dios lo acompaña. Dios está con él. Muéstrame, enséñame, encamíname, decía David. Miren entonces que Dios no solamente quiere mostrarnos el camino correcto, Él también quiere enseñarnos a recorrerlo y acompañarnos hasta el final. Él nos muestra, Él nos forma, Él nos acompaña. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta mañana es si nosotros estamos dispuestos a eso, si estamos dispuestos a ser guiados por Dios, a depender de su dirección, a ser formados en el camino, porque indudablemente el Espíritu Santo sigue haciendo su obra. Ese es el papel del Espíritu Santo. Él me muestra, me enseña y me acompaña. Pero necesitamos entonces ser como esos pecadores que reconocen su condición. Necesitamos ser mansos, necesitamos tener su temor en el corazón, necesitamos ser humildes, enseñables, moldeables en sus manos, no como barro seco que únicamente se rompe, se quiebra en las manos del alfarero, sino como barro que se deja moldear. Hoy
tomemos un momento y hagamos esta misma oración de David. Yo les animo a eso. Ahí en el lugar donde usted está, o yo le animo a que haga esta oración y dígale desde el fondo de su corazón: Señor, muéstrame tu camino, enséñame a recorrerlo y acompáñame, te lo pido. Muéstrame, Señor, tu camino, enséñame tus sendas y encamíname en tu verdad. Quien aprende a caminar bajo la dirección del Señor nunca va a estar desorientado en la vida. Claro, hay muchas cosas de las cuales no tenemos el control. Como decíamos al comenzar, el futuro es algo incierto, nebuloso, pero siempre que seamos guiados por el Señor, nunca estaremos desorientados, nunca estaremos perdidos, nunca estaremos solos. Y pensando en esto, quiero animarles a hacer una oración en esta mañana. Padre bueno, hoy te damos gracias por este tiempo especial que nos permites tener de mañana delante de ti, Señor. Y te pedimos, Dios, que estas verdades se guarden en nuestro corazón y podamos vivirlas todo el tiempo, todos los días. Que tengamos un corazón, Señor, humilde y sencillo para pedirte a ti que nos muestres el camino que debemos recorrer. Que nos enseñes, oh Dios, también y nos formes y nos capacites para recorrer ese camino. Y que también tengamos la humildad para reconocer que necesitamos de tu presencia, como lo entendió Moisés. Si tu presencia no va conmigo, no quiero salir, no quiero ir. Señor, hoy te pedimos, como el rey David, muéstranos, enséñanos y encamínanos, Señor. Pon delante de nosotros tu camino, háblale a nuestro corazón, pero también, Señor, impleméntanos todos los días y que tu presencia, Señor, sea nuestro consuelo, nuestra fortaleza, sea, Señor, nuestro refugio en cada paso que nosotros demos. Todo corazón que quiera conocer la voluntad del Señor, la conocerá. Todo espíritu humilde, enseñable, manso, que se deje guiar y reconozca su necesidad de ser dirigido, nunca tendrá incertidumbre, nunca caminará dando pasos en falso. Sabemos, Señor, que el futuro te pertenece a ti, pero permítenos caminar con claridad cada día, Señor, siendo dirigidos por la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hoy te agradecemos por tu presencia, por hacernos templo de tu Santo Espíritu, y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Una vez más, a todos, muchas gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga. Y quiero contarles que ayer tuvimos un tiempo de célula con los varones, gracias a todos los que aceptaron esta invitación. Pasamos un tiempo muy especial de edificación, de compañerismo, comimos, nos reímos, bueno, la pasamos muy bien. Así que lo vamos a seguir haciendo de aquí en adelante, para que se sigan sumando, para que nos acompañen en la próxima oportunidad. Recuerden que toda esta semana nos vemos en las reuniones ministeriales, el sábado en nuestra reunión familiar, no se lo pierdan. También este sábado que pasó tuvimos un tiempo de mini vigilia extraordinario, muy, muy bello tiempo. Así que bueno, lo mejor está por venir. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Chao, chao. Que estén muy bien. Con corazón de niño anhelando